Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Los saluda el profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2019-1. El día de hoy vamos a desarrollar la semana número 6, o la teoría número 6, que trata sobre el tema de sexualidad y género, ¿no? Tema muy interesante, un poco controvertido también. ¿Y qué es lo que vamos a abordar en esta teoría? Ahí vamos a ver los siguientes aspectos, ¿no? Vamos a ver la diferencia que hay entre sexo, sexualidad y género. Vamos a ver amistad y enamoramiento, las etapas en las relaciones de pareja, también conductas erótico-sexuales, los mitos que existen en torno a la sexualidad y, por supuesto, cuáles son los valores de una sexualidad responsable. Y finalmente vamos a terminar con lo que es salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, esos son los tópicos que vamos a abordar, ¿no? Muy bien. El tema de la sexualidad, yo les decía que era un tema poco controversial. Ahora en nuestro país estamos viendo bastante polémica, ¿no? Con respecto al tema de la educación sexual en los colegios, ¿no? Hay sectores en nuestro país que consideran que la labor de la orientación sexual debe ser solamente, exclusivamente de los padres y no de la escuela, no de los profesores, ¿no? Sin embargo, el Ministerio de Educación está avanzando en sus políticas de educación sexual para desterrar un poco los estereotipos de género, desterrar la discriminación, ¿no? Porque el tema de la sexualidad, si bien es cierto, es un tema íntimo, delicado, privado, también es importante resaltar que debido al desconocimiento en este tema y a la orientación en este tema, es que se están presentando algunos problemas en nuestro país. Uno de ellos, aproximadamente cerca del 13% de las adolescentes ya son madres adolescentes. Es un porcentaje bastante significativo. O sea, ser madre adolescente significa un poco ya ir truncando el desarrollo personal, ¿no? Y es significativo que ya un 13% esté embarazado, o sea madre, ¿no? Igualmente, a veces queremos taparnos los ojos y no ver la realidad, ¿no? En una encuesta que hizo la Universidad Cayetano Heredia dice de que 1 de cada 3 adolescentes, comprendidos adolescentes de 15 a 19 años de edad, ya han iniciado su actividad sexual. La tercera parte ya inició su actividad sexual, ¿no? Por eso que es importante abordar este tema, lógicamente con respeto, ¿no? Dando información científica, válida, ¿no? Para que el alumno pueda estar bien informado y pueda tomar también buenas decisiones. ¿Qué se entiende por sexualidad, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Sexualidad no solamente tiene que ver con el aspecto anatómico, fisiológico, ¿no? El concepto de sexualidad es un concepto biopsicosocial, es un concepto integral. Por eso dice que la sexualidad es el conjunto de todas las condiciones anatómicas, fisiológicas, psicológicas y culturales que caracterizan a cada sexo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de sexualidad, esto incluye al sexo, también incluye a la identidad sexual, al rol de género, al tema de erotismo, ¿no? A la comunicación, al amor. La sexualidad tiene que ver con todos esos aspectos, ¿no? Con la misma identidad, lógicamente también con la reproducción, ¿no? Y la orientación sexual, ¿no? La sexualidad, de alguna manera, tiene que ver con todos los aspectos del ser humano, ¿no? Es un concepto, digamos así, transversal, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos del ejercicio de nuestra sexualidad? ¿Por qué es importante la sexualidad? La sexualidad es importante porque tiene que ver con nuestro bienestar,
¿no? De una manera integral, ¿no? La sexualidad tiene que ver con la salud también de las personas. Igualmente, ¿no? La sexualidad tiene que ver con este aspecto que es la exploración del placer, ¿no? Por eso hablamos en sexualidad de erotismo, la sensualidad de los sentidos, placer de los sentidos, en el ejercicio libre y responsable de la búsqueda de este placer, ¿no? También, lógicamente, tiene que ver con la sexualidad, con nuestra identidad, ¿no? Cómo nos concebimos a nosotros mismos. ¿Estamos conformes con nuestro sexo? Por eso dice, tiene que ver con esa identidad, y no solamente la identidad, sino también nuestros roles sexuales. Esas son las funciones, pues, que cumpliría la sexualidad. Por lo tanto, no es cierto, como dicen algunos sectores, que la sexualidad es solamente el ejercicio de ella para fines reproductivos, ¿no? También tiene fines de exploración de nuestro cuerpo, ¿no? Explorar nuestro cuerpo, ¿no? Aprender a sentirnos bien con nuestro cuerpo, no rechazar el cuerpo, ¿no? No verlo como algo pecaminoso, sucio, ¿no? Por eso el ejercicio de la sexualidad tiene un sentido biopsicosocial, ¿no? La sexualidad nos ayuda también a integrarnos con las personas, comunicarnos, vincularnos con las personas, ¿no? Muy bien. Ahora, para entender a la sexualidad es muy importante saber cuáles son sus componentes, ¿no? La sexualidad tiene estas aristas, estas dimensiones. Tiene una dimensión biológica, una dimensión sociocultural y también una dimensión psicológica. Empezamos por la dimensión biológica. La dimensión biológica de la sexualidad se denomina sexo. Y el sexo, como ustedes seguramente saben, alumnos, el sexo se refiere básicamente a la parte anatómica, fisiológica, todo aquello que diferencia físicamente al hombre y a la mujer. Por ejemplo, cuando yo hablo sobre las hormonas, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, estamos hablando de sexo, ¿no? Cuando yo hablo sobre las respuestas de excitación sexual, que hablamos que existen 4 etapas en la excitación sexual, tanto en el hombre como en la mujer, ahí estamos hablando de sexo. Eso es sexo, ¿no? La parte anatómica, fisiológica, ¿no? Por ejemplo, dice, el hombre es monorgásmico y la mujer es multiorgásmica, ¿no? ¿Estamos hablando de qué? De sexo. Eso es sexo, ¿no? Pero eso no es el único componente de nuestra sexualidad. También nuestra sexualidad tiene que ver con el aspecto sociocultural. Nosotros recibimos una influencia de nuestra cultura en nuestra sexualidad. Y acá pues aparece este concepto que para ciertos sectores es un concepto, digamos así, que tiene unas connotaciones negativas, pecaminosas, como si fuera una palabra maldita. ¿Cuál es? Género, ¿no? El género, ¿no? Hablan ideología del género. Niegan el concepto de género, pero el concepto de género ya es un concepto que nos ha aportado las ciencias sociales, la antropología, ¿no? Y está reconocida mundialmente. Inclusive organizaciones que tienen que ver con la salud también asumen el concepto de género. ¿Y qué es género? Género vienen a ser todas las creencias, las ideas, las normas, los valores que la sociedad nos inculca respecto a cómo consideran que debe ser el comportamiento del hombre y cómo debe ser el comportamiento de una mujer. Básicamente nos estamos refiriendo ahí a estereotipos. O sea, la sociedad estereotipa al sexo, ¿no? Seguramente tú habrás escuchado cuando algunas personas dicen los hombres deben ser duros, recios, no deben llorar, así debe ser un hombre, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Un estereotipo. ¿Qué cosa le están asignando ahí? Un género, un rol de género. ¿Cómo deben ser las mujeres? Ahí están las ideas. Debe ser una dama, una persona afectuosa, tierna, maternal, suavecita, delicada. ¿Qué cosa es eso? Un estereotipo. Eso es género, ¿no? Eso es género. Las funciones, los roles, ¿no? Que la sociedad nos inculca desde pequeñitos
respecto al comportamiento del hombre y de la mujer. ¿Y por qué se está hablando ahora de igualdad de género? Se está hablando eso para que tanto hombre como mujer tengan las mismas oportunidades, ¿no? Y tengan los mismos derechos. Es decir, que no se margine a la mujer por el mismo hecho de ser mujer. Por ejemplo, si los dos trabajan en la casa, hombre, marido y mujer, que también el marido, ¿no?, apoye en los quehaceres de la casa, en la atención de los niños, ¿no? Entonces, por eso se habla de igualdad de género. Bien, entonces a eso nosotros nos referimos con género. Y el otro componente de la sexualidad, aparte del biológico, el sociocultural, ahí tenemos el componente psicológico, ¿no? Respecto al componente psicológico hay dos aspectos claves. El primero es identidad de género y el otro es orientación sexual, ¿no? ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de identidad de género? Es como el individuo se percibe a sí mismo. Tiene que ver con la aceptación, ¿no?, de su propio sexo. Me siento conforme con ser hombre, me siento conforme con ser mujer, ¿no? A eso se refiere la identidad de género, ¿no? Y allí, en esa percepción personal y de aceptación, ¿no?, del propio sexo y del género, ¿no?, vamos a tener estos tipos, ¿no? Ahí tenemos al hombre, tenemos a la mujer, ¿no?, y tenemos a personas que también poco se identifican con algo de esos sexos, ¿no? Combinan incluso esos sexos. Y el otro aspecto es la orientación sexual. La orientación sexual sí ya tiene que ver con la atracción, el deseo, ¿no?, la libido, hacia dónde, cuál es mi orientación, hacia qué persona es mi orientación sexual, ¿no? Hacia qué tipo de persona siento yo deseo, atracción, gusto por las personas, ¿no? Generalmente, en este aspecto, se ha clasificado que la orientación sexual, que ya se define en la adolescencia, en la pubertad, ¿no?, se presenta, ¿no?, en tres tipos de orientaciones, ¿no?, heterosexual, homosexual y bisexual. Eso es lo que nos dice mayormente la bibliografía, pero también es cierto, estimados alumnos, que la orientación sexual en el ser humano es un ser complejo, diverso, ¿no? No habría solamente tres tipos de orientación sexual, hay más incluso. Bueno, vamos a empezar por lo que nos señala la bibliografía. La orientación heterosexual, tú ya sabes, es cuando las personas sienten atracción por personas de sexo contrario al de él o de ella, ¿no? La orientación homosexual es cuando las personas sienten gusto, placer por una persona de su propio sexo. Y la orientación bisexual es cuando las personas tienen agrado y placer indistintamente por su propio sexo o por personas del sexo contrario. Sin embargo, aparte de estas tres orientaciones, nosotros vamos a encontrar que hay una diversidad de orientación sexual también, ¿no? Por ejemplo, tenemos a las personas que son asexuales. ¿Quiénes son las personas asexuales? Son aquellas personas que no sienten placer sexual por ninguna persona. Tienen la libido fría, ¿no? No tienen esa atracción, no sienten ese gusto. Son personas que la libido la tienen bastante disminuida, ¿no? Esas son las personas asexuales. También tenemos ahí a las personas pansexuales. ¿Quiénes son las personas pansexuales? Son aquellas que sienten atracción física, y no solamente atracción física, sino también atracción emocional por cualquier tipo de persona, ¿no? O sea, un hombre, por ejemplo, se puede enamorar de otro hombre no por su físico, sino se puede enamorar por su personalidad, por su carácter, ¿no? Por eso se enamora de otro hombre, ¿no? Ya, ese es un pansexual, ¿no? Y también tenemos el transexual, ¿no? El transexual es aquella persona que no está conforme con su propio sexo,
y inicia el proceso de transformación al sexo contrario, ¿no? Y lógicamente algunos hacen incluso tratamiento médico, ¿no? Tratamientos hormonales, ¿no? Para hacer este cambio, este tránsito hacia el otro sexo, ¿no? Ese es el transexual, ¿no? Muy bien, seguimos. Acá les he preparado un cuadrito muy ilustrativo para diferenciar entre sexo y género. Por ejemplo, el sexo es biológico, físico, cromosómico. En cambio, el concepto género es cultural, es algo cultural, lo que la sociedad nos inculca desde pequeñitos, ¿no? Que nos dice, a ver, si es mujercita, ¿no? Vestiditos, ¿no? Rosaditos, vestidos claros, ¿no? Si es hombrecito, niño, ¿no? Prendas azules, ¿no? Más oscuras, ¿no? Es algo cultural. El sexo, entonces, es innato, uno nace ya con, ¿no? Un aparato sexual, ¿no? En cambio, lo del género es algo aprendido, ¿no? Uno toma esas ideas de nuestro medio cultural. El sexo, bueno, es más estable, ¿no? El género, las ideas se pueden cambiar, ¿no? Por eso dicen que el sexo es universal, se manifiesta así en todas las personas. En cambio, el género es cultural, ¿no? Se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, cómo se saludan un par de amigos varones en nuestra cultura, ¿no? Latina, ¿no? Se toman la mano, se dan un apretón de manos, si hay más intimidad, un fuerte abrazo. Y eso es porque es de nuestra cultura. En otras culturas, por ejemplo en Rusia, se dan un besito o hasta a veces 2 besitos, ¿no? Cuando 2 amigos se saludan, ¿no? Entonces vemos que varía el género, los roles de género varían en el comportamiento de un hombre o de una mujer. Y si nos vamos, por ejemplo, el concepto de género, ¿cuál es el país o la región que es más hostil a una mujer? Ahí tenemos los países árabes, ¿no? Son bastante hostiles sobre la presencia y la importancia y la participación de la mujer, ¿no? O sea, es prácticamente donde no quisieras tú vivir como mujer en esos países, ¿no? Por una cuestión de cómo están establecidos los roles de género ahí, ¿no? Muy bien, seguimos. Ahora vamos a abordar el tópico sobre amistad y enamoramiento. La amistad es un sentimiento que nos ayuda a desarrollarnos a todos, ¿no? Establece buenos lazos, ¿no? De apoyo, solidaridad, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a hablar de el amor, ¿no? Pero no el amor de amigos, sino vamos a hablar del amor de pareja. Y en ese sentido, para hablar sobre el amor de pareja, nosotros vamos a utilizar una teoría, porque, estimados alumnos, hay miles de teorías sobre lo que significa el amor, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la concepción de Erich Fromm sobre el amor, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a hablar sobre la concepción de Robert Sternberg, ¿no? Sobre el amor, ¿no? Porque siempre surgen las interrogantes en las personas cuando emprenden una relación de pareja, ¿no? Lo mío será amor, lo mío de repente es un capricho, un pasatiempo, o de repente me estoy autoengañando, creo que estoy enamorada, pero en el fondo realmente no, ¿no? O por qué a veces quiero a 2 personas a la vez, ¿no? O sea, o por qué de repente, como sucede en algunas personas, ¿no? Que se sienten solas y para no sentirse solas establecen una relación de pareja, ¿no? O sea, a veces llenan huecos vacíos afectivos, ¿no? Y se engañan como que eso es amor, ¿no? Entonces, encontramos diferentes tipos de relaciones,
¿no? Acá estamos presentando, por ejemplo, el caso de algunas personas, cómo se enamoran. Algunas se enamoran idealizando a la pareja, ¿no? Otras incluso hasta pierden su identidad por amar, ¿no? Y otras personas que se enamoran de manera tóxica. Van entre pelea, discusión, unión, pelea, discusión, unión, ¿no? Pues bien, ¿cómo entender entonces un amor auténtico, un amor verdadero? Ahí tenemos entonces la teoría de Robert Stenberg. ¿Qué nos dice Robert Stenberg? Para que en una relación de pareja haya auténtico amor, tiene que haber 3 componentes, ¿no? Es decir, el amor sería la especie de un trípode, una pirámide, donde tendrían que estar 3 elementos en esa relación. ¿Cuáles son esos elementos, ¿no? Ahí tendría que haber intimidad. ¿Qué concibe Stenberg como intimidad? Es decir, tiene que haber un vínculo afectivo en esa pareja, tiene que haber respeto, ¿no? Tiene que haber confianza en el otro, en la pareja, ¿no? Tiene que haber comprensión, empatía y algo bien importante, alumnos, tiene que haber admiración. Yo debo de admirar a mi pareja, valorarla a mi pareja, reconocerle sus méritos a mi pareja. Eso es un componente esencial en el amor, ¿no? La admiración. Generalmente cuando algunos matrimonios están en un proceso de ruptura, ¿no?, de desvinculación y quieren darse una segunda oportunidad, van a terapia de pareja. Y el terapista de pareja, psiquiatra o psicólogo, ¿no?, generalmente evalúa para ver si esta relación de pareja tiene un buen pronóstico o ya está una relación demasiado deteriorada. Y hace una pregunta para ver cómo está esa relación, ¿no?, que tiene que ver con este aspecto de la admiración, ¿no? Por ejemplo, le pregunta, hace la entrevista de manera separada, le pregunta a la esposa, ¿no?, y su esposa, señora, ¿cómo es como padre?, ¿no? Si la esposa dice, bueno, como padre es un magnífico padre, se preocupa por sus hijos, todo, ahí ya se puede estar deduciendo que sí hay un nivel de respeto por la pareja, ¿no? Pero si la esposa se expresa de manera negativa, ni como padre, ¿no?, es una buena persona, ¿no?, entonces ya ahí la relación está bien deteriorada, ¿no? O sea, por lo menos si se fue la pasión, pero si queda ahí un poco de admiración, de respeto, se puede recomponer la relación de repente, ¿no? Entonces la intimidad es un elemento. El otro elemento es la pasión. La pasión es atracción, el deseo. O sea, la pareja tiene que inspirar sensualidad, placer, ¿no? Al verla uno se emociona, ¿no? Se emociona. Uno tiene que manifestar comportamientos de seducción, ¿no?, hacia la pareja, ¿no? Entonces ese es el segundo componente, que es la atracción, el deseo. La pareja tiene que despertar eso, ¿no? Es un aspecto también importante. Y finalmente, el otro elemento es el compromiso, ¿no?, que viene a ser ya una actitud de madurez, de cuidar, proteger la relación, cuidar la relación. El amor no es, como nos pintan muchas veces, ese amor romántico, ¿no?, que uno se enamora la primera vez y que ya solito el amor se desarrolla. No, el amor hay que siempre alimentarlo, nutrirlo, cuidarlo. Por eso dicen que el amor es un compromiso siempre. O sea, siempre hay que manifestar ternura, cuidados a la pareja, atenciones a la pareja, ¿no? Entonces, por eso dicen que es un compromiso, ¿no? Muy bien, sin embargo, también es cierto, estimados alumnos, que en una relación de pareja no necesariamente están presentes los 3 elementos. Por eso que Robert Stenberg nos habla que existirían 7 tipos de amor, ¿no? ¿Cuáles son ellos? Ahí tenemos 1, el que le llaman encaprichamiento. En este tipo de amor encaprichamiento está presente solamente la pasión, ¿no?, la atracción, el deseo.
y no está presente la intimidad ni el compromiso. ¿Dónde tenemos como ejemplos de este tipo de amor? Esos amores fugaces, esos amores ocasionales que aparecen, ¿no?, en fiestas, reuniones. Hoy te vi, tuvimos nuestro encuentro amoroso, mañana ya no te conozco. Ese es el encaprichamiento, ¿no? O sea, solamente ¿qué cosa hay? Atracción física, deseo, nada más. Eso es lo único que existe en esa relación de pareja, ¿no? Luego tenemos el amor romántico por acá, ¿no? ¿Ahí qué elementos tenemos? Ahí tenemos la pasión y la intimidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que está faltando? Compromiso, ¿no? Ejemplos de este tipo de amor. Ahí tenemos a esas personas que de repente, producto del trabajo, se tratan continuamente, comienzan a intimar, a contarse sus problemas, sus situaciones, después se dan cuenta que se gustan también, ¿no? Pero sin embargo, estas personas ya tienen una vida hecha, ya tienen sus compromisos, ¿no? Pero se involucran en ese tipo de relación, ¿no? Y ellos ya saben que esa relación no va a dar para más, no tiene futuro, no tiene proyección, ¿no? Porque no van a dejar sus familias, ¿no? Pero siguen en esa relación, ¿no? Ese es el amor romántico. Claro que acá en el Perú nosotros lo conocemos con otros nombres, ¿no? Ahí está el típico relación de los amigos cariñosos, los amigos con derecho, ¿no? Es un claro ejemplo acá en nuestro país de lo que Stenberg llama como amor romántico. Luego tenemos el tipo de amor, ¿no?, del cariño. Acá solamente encontramos el elemento de la intimidad, ¿no? O sea, es una pareja que se conversa, se entiende muy bien, empatiza muy bien, pero atracción física no hay, ¿no? Compromiso tampoco, ¿no? En realidad ahí básicamente lo vemos en aquellas parejas que se han engañado, que son parejas pero que en realidad son buenos amigos, ¿no? O sea, no saben distinguir todavía cuándo es amor y cuándo es una buena amistad, ¿no? Entonces, esa es la relación donde dice que hay cariño, ¿no? Y luego tenemos el amor sociable. En el amor sociable hay intimidad y hay compromiso, pero ¿qué es lo que falta? La atracción, el deseo. No hay líbido ahí en esa relación, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos dar del amor sociable? Ahí tenemos de repente esa relación donde la chica está con ese chico porque, bueno, lo ve como un buen chico, ¿no? Buen amigo, ¿no? Atento, pendiente de ella, ¿no? Pero no le atrae, ¿no? Y de alguna manera no quiere herirlo al dejarlo, ¿no? Mantiene esa relación, ¿no? ¿Qué cosa dice ella? Bueno, estoy con Pedro, pero por pena, ¿no? Me da mucha pena porque es bien atento, todo, ¿no? O sea, se siente comprometida, pero no le atrae, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de un amor sociable, ¿no? Y luego tenemos el amor vacío. En el amor vacío hay solamente compromiso, ¿no? Pero no hay intimidad ni tampoco hay atracción, deseo, ¿no? Ejemplos de este tipo de amor lo podemos ver de repente en aquellas parejas de esposos que ya tienen años de matrimonio, donde la pasión se fue, la intimidad también, y están juntos solamente de repente por mantener, ¿no?, esa imagen de casados ante los demás, o por los hijos, ¿no? Por los hijos. O porque de repente ambos tienen una empresa, un negocio y bueno, siguen juntos, ¿no? Por eso se le llama amor vacío, ¿no? Es un amor seco prácticamente, ¿no? Luego tenemos el amor fatuo, ¿no? En el amor fatuo hay pasión y hay compromiso, ¿no? Pero acá lo que le está faltando básicamente es la intimidad, ¿no? No conversan, no dialogan, no intiman, ¿no?, en este tipo de amor, ¿no? Y finalmente tenemos el amor consumado, que es el ideal, ¿no?, donde deben estar los tres
elementos, ¿no? Hay atracción, deseo en esa relación, hay confianza, hay respeto, hay admiración y también hay compromiso, ¿no? Mantener, cuidar esa relación, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice, pues, en términos generales, Robert Stenberg. A los alumnos que les interese este tema pueden buscar en internet el test del amor de Robert Stenberg, así como se escribe, el test del amor de Robert Stenberg. Y son 22 preguntas que indagan cómo es la relación de pareja y ahí tú puedes ver cuál es tu tipo de relación de pareja, ¿no? Si es un capricho, si es un amor sociable, si es un amor vacío, ¿no? Ahí sale rapidito con esas 22 preguntas. Muy bien, seguimos entonces. El otro tópico es sobre etapas en las relaciones de pareja, ¿no? Esto tiene que ver, chicos, cómo es que vamos madurando, ¿no? En nuestro desarrollo psicosexual y en nuestra relación de pareja, cómo vamos madurando. Y ahí se ha establecido que existirían 4 etapas, ¿no? La primera etapa se llama idealización, ¿no? Se da generalmente en los púberes, ¿no? 13, 14 años. ¿Qué cosa es la idealización? Acá el púber, el adolescente, se enamora no tanto de la persona físicamente, sino se enamora de una idea, de una imagen. Es decir, él se enamora del amor mismo, se enamora. Por eso que en esta etapa los púberes, los adolescentes, tienen el famoso amor platónico, ¿no? O sea, se enamoran de un amor imposible. ¿De quién se están enamorando? De su artista preferido, de un sex symbol, ¿no? De la pantalla, ¿no? O de repente se enamoran de imposible, de repente del amigo o la amiga, ¿no? De su hermana, de su hermano, que tiene 20 años, 21 años, ¿no? Es una etapa muy bonita, ¿no? Una etapa mágica, lógicamente, la etapa de la idealización, ¿no? Pero es un proceso, ¿no? Es un proceso. Luego viene la segunda etapa, relaciones heterosexuales en grupos de pares. Acá ocurre que muchos adolescentes se juntan en grupos de 8 o 10 personas y dice que en esos grupos se van formando parejitas, ¿no? Y estas parejitas tienen una relación corta, son temporales, provisionales, ¿no? Es decir, a un adolescente no se le puede pedir fidelidad, ¿no? El adolescente, ¿qué es lo que quiere? Experimentar, quiere experimentar, ¿no? Por eso que las relaciones ahí son cortas, temporales. ¿Cuánto tiempo duran? A veces duran una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, y se corta la relación rápidamente, ¿no? A eso llamamos entonces relaciones heterosexuales en grupo de pares. Luego viene la tercera etapa, enamoramiento. Ya acá los integrantes de la pareja se preocupan por el otro, quieren saber quién es, cómo es él, quieren saber más sobre él o ella, cómo es su carácter, ¿no? Pero también en esta etapa del enamoramiento hay un sesgo, es decir, generalmente se tiende a sobrevalorar a la pareja, ¿no? Y un poco a ocultar los errores, que los tiene, que son evidentes, pero un poco se disimula, ¿no? Porque uno está enamorado, por eso dicen que el amor es ciego, ¿no? A veces uno no quiere ver que de repente la pareja, ¿no? Es una persona un poquito, no sé, miserable, ¿no? Demasiado miserable, ¿no? O sea, o no se quiere ver que de repente la pareja es poco sociable, ¿no? O sea, un poco hay ese sesgo en el enamoramiento. Y finalmente, en el noviazgo, que es la cuarta etapa, ya es una relación de mayor compromiso, ¿no? Es cuando ya los mundos se juntan, tanto de él como de ella, ¿no? Se conoce a las familias, a los amigos, ¿no? Entonces hay un mayor compromiso, ¿no? Luego tenemos las conductas eróticos sexuales y algunos mitos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de erotismo, estamos hablando de esas conductas que nos ayudan a explorar, a incrementar la sensación de placer, ¿no? Nos ayudan a explorar nuestro cuerpo, a ver
y contactarnos con lo que es el placer, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que incrementa entonces el erotismo, la sensualidad de nuestro cuerpo? Lógicamente, ahí tenemos las caricias. Y al respecto, acá estamos mostrando las zonas del cuerpo donde son consideradas zonas erógenas, o sea, son zonas que son más sensibles al placer, ¿no? Ahí tenemos, pues, como pueden apreciar, el lóbulo de la oreja, la cara interna del cuello, ¿no? Los pezones, en el caso de las mujeres, ¿no? El vientre, el clítoris, son zonas bastante erógenas, ¿no? En el hombre también el lóbulo de la oreja, la cara interna del cuello, la cara lateral del tronco, ¿no? El vientre, el escroto, el glande, es una zona bastante sensible o sea, la cabecita del pene es bastante sensible. Acá, por ejemplo, se habla mucho del punto G, tanto en el hombre como en la mujer, como zona de el máximo placer, ¿no? Muy bien, ese es un aspecto. El otro aspecto que también tiene que ver con las conductas eróticas sexuales es la exploración del cuerpo a través de la masturbación, ¿no? Es una forma también como uno va conociendo su cuerpo, ¿no? Y la masturbación es sano en la medida en que uno explora su cuerpo y sabe, ¿no?, proveerse de placer, ¿no? Eso lleva a algunos problemas con algunos adolescentes cuando tienen sentimientos de culpa, ¿no?, o tienen mucha ansiedad, ¿no? Entonces utilizan la masturbación un poco para disminuir la ansiedad, entonces por ahí comienzan a tener algunos problemas, ¿no? Y otro aspecto que también es importante en las conductas eróticas son las famosas fantasías sexuales. Se dice, estimados alumnos, que el órgano sexual más potente no sería el pene, ni la vagina, ni el clítoris. ¿Cuál sería entonces? El cerebro. El cerebro es el órgano sexual más potente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están los sentimientos, las emociones. Eso potencia el placer cuando hay una relación o un vínculo afectivo con la persona. Y no solamente cuando hay un vínculo afectivo con la persona, cuando también comienza uno a imaginarse las fantasías sexuales, cómo quisieras tener un encuentro sexual, ¿no? Una cita romántica, ¿no? Eso tiene que ver con imaginación, ¿no?, el cerebro, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Ahora, algunos mitos sobre la sexualidad. ¿Qué es un mito? Un mito es una creencia generalizada que se toma como verdad algo que es falso, pero mucha gente lo cree. Y sobre la sexualidad hay bastantes mitos. Hay mitos sobre la masturbación, mitos sobre la virginidad, mitos sobre la potencia sexual, cantidad de mitos. ¿Y eso por qué no se investiga? No se investiga, ¿no? Si no, nos dejamos llevar por los rumores, los comentarios de los demás, ¿no? Por ejemplo, sobre la masturbación, ¿no? Quien se masturba mucho, ¿qué cosa dice el mito?, ¿no? Esa persona se puede perjudicar mentalmente, ¿no? Se puede trastornar, puede dar dolores de cabeza, ¿no? Ese es un mito, por ejemplo, ¿no? Otros mitos tenemos en el caso de cuando hay una relación sexual, algunos adolescentes creen que si es que no eyaculan dentro de la vagina de la mujer, ya es imposible de procrear, ¿no? O sea, tienen el encuentro sexual sin ningún tipo de protección y según ellos, lo importante es no eyacular dentro de la vagina de la mujer, ¿no? Y con eso ya se han protegido, ¿no? Eso también es un mito, ¿no? ¿Y por qué es un mito? Porque evidentemente, ¿no?, en los primeros contactos sexuales, ¿no?, de excitación, el hombre, a través del líquido preseminal, el líquido de lubricación, ya están yendo algunos espermatozoides, ¿no? Entonces, por eso se considera un mito. Y en fin, hay una diversidad de mitos. Por ejemplo, ahí este mito está extendido, dice, la ausencia del himen prueba que una mujer no es virgen, ¿no?
¿no? También esto es un mito. ¿Y por qué eso es falso? Porque se conoce que muchas mujeres, ¿no?, tienen el himen delgado y a veces se rompen. O hay otras mujeres que tienen el himen muy elástico, ¿no? Tienen el encuentro sexual, penetra el pene y el himen se amolda, ¿no?, al pene, ¿no? O sea, no necesariamente se rompe, ¿no? Y así, o sea, lo importante, estimados alumnos, es buscar información de fuentes fidedignas, fuentes válidas, eso es lo importante. O conversar con personas que tengan conocimiento sobre estos temas, ¿no? Luego tenemos la sexualidad responsable. ¿A qué llamamos sexualidad responsable? Cuando tomamos conciencia, ¿no?, de nuestros derechos, de nuestros deberes y de nuestras responsabilidades, lógicamente, ¿no? Y eso implica tener algunas habilidades, ¿no?, o buscar información, ¿no? Por ejemplo, saber métodos de protección, qué métodos de protección existen para no procrear, ¿no? Saber qué enfermedades de transmisión sexual existen, ¿no? Tener conocimiento sobre eso, ¿no? Igualmente es muy importante saber decir no cuando a la persona no quiere entrar en una situación de contacto físico con otra persona, ¿no? O sea, ver también cuándo la persona está preparada, ¿no?, para tener encuentros amorosos, ¿no? Eso es muy importante. Otro, respetar y hacer respetar nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es como un templo, ¿no? Es algo sagrado nuestro cuerpo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, todos estos aspectos tienen que ver con el ejercicio de nuestra sexualidad responsable. Y acá hay también un aspecto que es muy importante, ¿no? Últimamente, acá en nuestro país estamos viendo mucha violencia contra la mujer, los feminicidios, ¿no? O sea, eso se llama violencia de género. O sea, hay mucha violencia con una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Por el simplemente hecho de ser mujer se ejerce la violencia. Y esta violencia empieza de manera sutil, a veces sin que la misma mujer se dé cuenta. ¿Cuándo empieza esta violencia? ¿No? Cuando de repente la pareja le pide el celular, ¿no?, y comienza a hurgar en el celular de la pareja, ¿no? Ya, ahí hay una forma de violencia, es una violencia simbólica. Cuando cuenta chistes, ¿no?, mofándose de las mujeres y de supuestas deficiencias de las mujeres, allí ya empieza la violencia contra la mujer, ¿no? También hay violencia patrimonial, económica, cuando el esposo maneja el sueldo de la esposa, ¿no? O cuando oculta información el esposo de cuánto gana, ¿no? También ya es una forma de violencia, ¿no? Y así, ¿no? Cuando se presiona, ¿no?, a la mujer. Entonces por eso hablan que la violencia de género tiene estas expresiones. Hay violencia física, ya eso se sabe, psicológica, te insulta, te humilla, te pone condiciones, tú debes de tener este tipo de amigos, no debes juntarte, te separa de tus amigos. Y en algunos extremos incluso te separa de tu familia. O sea, comienza a aislarla a la mujer, ¿no? Y después la hace ya más frágil, vulnerable, ¿no? Y después empieza la violencia física, ¿no? Es importante entonces tener en cuenta todos estos alumnos para prevenir más adelante, ¿no? Luego vamos a ver finalmente ya lo que es salud sexual y reproductiva. La salud sexual tiene una finalidad preventiva, ¿no?, de protección de la salud, para evitar riesgos. ¿Riesgo de qué? De embarazos no deseados y riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual o de situaciones de aborto, ¿no? Ese es el objetivo de la salud sexual. Y la salud reproductiva, ¿no?, en cambio, lo que plantea es, ¿no?, tener un completo estado de bienestar físico, social, en relación al sistema reproductivo, sus funciones y sus procesos.
Implica entonces la capacidad de disfrute de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos, y también de saber decidir cuándo y dónde y con quién hacerlo, ¿no? Entonces, a eso llamamos nosotros salud reproductiva. Y como les decía, es importante saber algunas enfermedades de transmisión sexual. Hay las más llamativas. Ahí tenemos el virus del papiloma humano, ¿no? Que son una especie de verrugas que salen en los genitales, en el pene, en el ano, en la vagina, ¿no? Son verrugas, ¿no? Luego tenemos el herpes genital, ¿no? Ya el herpes son heridas, ¿no? Salen como llagas, ¿no? Y que dan dolores, ¿no? No tiene cura, se controla solamente con antivirales. La gonorrea, que es típico cuando ya uno comienza a tener dolores al momento de orinar, ¿no? Y comienza a haber olores nauseabundos también, ¿no? Y esa es gonorrea, ¿no? La clamidia, ¿no? También otra enfermedad de transmisión sexual. La sífilis, ¿no? Son las que producen úlceras, ¿no? Y que atacan al sistema nervioso, ¿no? Esta enfermedad ataca al sistema nervioso, ¿no? Puede producir convulsiones, parálisis, daño cerebral, ¿no? Y la muerte también, por supuesto. Y finalmente la más común, el VIH, SIDA. Entonces, estas son pues algunas de las enfermedades. Y finalmente, estimados alumnos, ustedes tienen que tener conocimiento, ¿no? No porque lo vayan a utilizar ahorita, ya, sino para un futuro, ¿no? Porque es importante también saber posponer como actitud responsable de la sexualidad, saber posponer el inicio de la actividad sexual, ¿no? No ser impulsivos en este tema, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de prevención del embarazo no deseado y de las infecciones de transmisión sexual? La más efectiva, ¿cuál es? La abstinencia, ¿no? Pero también tenemos métodos anticonceptivos de barrera. Ahí tenemos el condón masculino, el condón femenino. Ahí tenemos el anillo hormonal, ¿no? Que la mujer se lo coloca, es un anillo plegable, ¿no? Que va liberando hormonas y que evitan la ovulación, ¿no? Entonces son métodos de barrera, ¿no? Otros métodos anticonceptivos, la inyección anticonceptiva. Tenemos ahí también la cirugía esterilizadora, el implante, ¿no? Ahí también tenemos el parche anticonceptivo, que lo colocamos en la piel de la mujer y ahí no permite también la ovulación. Y el DIU también, que es bastante utilizado, ¿no? O la T de cobre, que introduce también la mujer y hace que el espermatozoide no se una al óvulo. Y finalmente el método del ritmo, ¿no? Que es el método regular, o sea que es un método que se aplica solamente a las mujeres que son regulares en su ciclo menstrual, ¿no? Pero las que son irregulares no conviene este método, ¿no? Porque puede traer sorpresas desagradables. Muy bien, pues, estimados alumnos, eso es con respecto a la teoría, ¿no? Ahora vamos a pasar a desarrollar nuestra práctica, ¿no? Vamos a desarrollar la práctica número 6 sobre sexualidad y género. Primera pregunta, dice: en los años del gobierno militar en el Perú, muchos estudiantes peruanos viajaban a la Unión Soviética a estudiar una carrera universitaria. Por los años de estadía, algunos de ellos se enamoraban y llegaban a tener hijos con estudiantes soviéticas. Ello llamaba mucho la atención, sin embargo, era posible por el componente de la sexualidad denominado. La respuesta correcta ahí tenemos, como puedes tú evidenciar, la C, sexo, ¿no? Se enamoraban y llegaban a tener hijos. ¿A través de qué? Del sexo, lógicamente, ¿no? La C. Número 2. Relacione usted las dimensiones de la sexualidad con las manifestaciones que lo representan. Ahí tenemos el componente biológico. ¿Con cuál se relaciona? El enunciado A. En la niñez temprana el niño desarrolla la identidad de género. Eso no es componente biológico. Enunciado B. Si trajéramos a una joven de la edad media, igual podría tener hijos con un hombre de esta época.
tampoco, ¿no? Y C, la B, tenemos la B, ¿no? Entonces la 1 viene a ser la B, ¿no? La 1 con la B. Entonces ponemos acá, esto es biológico, ¿no? Estamos hablando de sexo ahí, ¿no? Si trajéramos a un joven de la edad media, igual podría tener hijos con un hombre de esta época, ¿no? Correcto. Ahora, lo sociocultural. En la niñez temprana el niño desarrolla la identidad de identidad de género. Identidad de género. Identidad más es el aspecto psicológico, ¿no? La C, vamos a ver lo sociocultural. La C, Clara le dice a Sonia, tienes que esperar que él te invite a salir. Así son las cosas, ¿no? O sea, ahí estamos hablando ya de estereotipos del comportamiento del hombre y de la mujer, ¿no? Esperar algunas reglas, normas, tanto para el hombre como para la mujer. Ahí estamos hablando de género. Entonces, la 2 viene a ser con la C, ¿no? Con la C. Y finalmente, lo psicológico tiene que ver con la identidad, ¿no? Lo psicológico con la identidad. Por lo tanto, en la pregunta 2, la respuesta correcta viene a ser la B. La B. Pregunta número 3. Dice, Rosa y Lucía se conocieron en el ciclo extraordinario del Centro Pre. Desde el primer día se compenetraron muy bien, ya que ambas postulaban a la misma carrera. Vivían en el mismo barrio y tenían las mismas aficiones. Se apoyaban mutuamente y se daban ánimo en los exámenes de selección. La cita hace referencia al término denominado, básicamente está ahí, ¿no? El concepto de amistad. La 3, la D, ¿no? Amistad. Mantener vínculo de fraternidad, solidaridad, cuidado, protección. La pregunta número 4. Carlos y Sara son amigos desde hace muchos años. Un día decidieron ser pareja. Lo intentaron, pero no funcionó. No se dieron cuenta de que lo suyo era solo amistad. Por ello, continúan con esa relación amical. En este caso, el tipo de amor que se expresan, según Stenberg, sería, entonces ahí estamos hablando básicamente donde hay solamente intimidad, ¿no? Y no hay pasión ni hay compromiso, entonces estamos hablando de cariño, ¿no? Cariño. Pregunta número 5. Rubén y Flor llevan más de 20 años de matrimonio, sin embargo, ya no comparten la misma habitación. No quieren separarse porque consideran que deben estar juntos por sus hijos. El tipo de amor expresado en este caso, según Stenberg, sería, ahí entonces tenemos el amor sociable, ¿no? El amor sociable. En el amor sociable, como ustedes pueden apreciar, hay un compromiso, ¿no? Y hay intimidad, pero lo que falta es la pasión, la atracción, ¿no? Física. Pregunta número 6. Natalia y Francisco son enamorados. Se conocieron en la universidad y les va bien en su relación. Todos dicen que son la pareja ideal. La familia de ambos están felices porque ya establecieron una fecha para su matrimonio. La etapa de la relación de pareja en la cual se encontrarían sería entonces acá la B, noviazgo, ¿no? En el noviazgo hay una formalización ya de la relación, ¿no? Noviazgo. Pregunta número 7. Sharon Stone es una actriz estadounidense con ascendencia irlandesa. En los años 90 era famosa por su belleza y sensualidad, tanto que los alumnos de secundaria soñaban con ella y algunos de ellos decían que era el amor de su vida. En este caso, la etapa en la relación de pareja que se expresaría sería, evidentemente, como ustedes pueden estar intuyendo, alumnos, es idealización, ¿no? Son los amores imposibles, ¿no? Cuando uno se enamora de una imagen, ¿no? Luego tenemos la pregunta número 8. Cuando Christian vio por primera vez a Juliana, quedó impactado. Era muy hermosa y atractiva e intentó por todos los medios acercársele y poder entablar una conversación.
Según Stenberg, el componente del amor expresado en este caso sería, lógicamente, estamos hablando de atracción física. Entonces estamos hablando, en este caso, de pasión, ¿no? Pasión, la C. Pregunta número 9. ¿Fue catalogada de pecado y perseguida por las normas morales conservadoras? Se le acusó de ser una práctica dañina, tanto moral como física. La han satanizado tanto en nuestra cultura que muchas personas tienen sentimientos de culpa al realizarla, cuando no hay realmente razones para ello. La cita hace referencia a la conducta erótica sexual denominada fantasía sexual, no. Caricias, tampoco. Excitación, tampoco. Exhibicionismo, tampoco. Entonces, la alternativa correcta es acá masturbación, ¿no? Hay muchos mitos con respecto a la masturbación, ¿no? Pero cada vez hay una actitud mucho más comprensiva sobre este tema, ¿no? Luego viene la pregunta número 10. En los siguientes enunciados señale usted cuál reflejaría mejor lo que es un mito en la sexualidad. Acuérdense que mito es una creencia falsa, pero que se asume como verdad, ¿no? A, el alcohol, en vez de ser un estimulante, es un supresor del deseo sexual. Esto es cierto, ¿no? Inicialmente podría ser un desinhibidor, ¿no? Pero en el fondo es un inhibidor más bien de la libido, ¿no? La alternativa B, el coitus interruptus no es un buen método anticonceptivo, ¿no? Correcto, ¿no? Efectivamente, no es un buen método anticonceptivo, ¿no? O sea, coitus interruptus es cuando dos personas están teniendo relaciones sexuales, ¿no? Y cuando va a tener el orgasmo el hombre ya interrumpe la penetración, ¿no? Y eyacula afuera, ¿no? No es un buen método anticonceptivo, lógico. C, si la mujer no disfruta en las relaciones sexuales es culpa del hombre, ¿no? Esta es, por ejemplo, una idea bien machista, ¿no? Una idea bastante machista, ¿no? Entonces, acá estamos ante un mito, ¿no? Este sí es un mito, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la C. O sea, como que el placer sexual de ambos solamente lo tendría como responsabilidad el hombre, ¿no? Entonces, y eso no es cierto, ¿no? O sea, la mujer también tiene que ver cómo disfruta ese encuentro, ¿no? Y tiene que plantearlo también en su relación de pareja, ¿no? Bien, entonces, estimados alumnos, hemos concluido con nuestra práctica y nuestra teoría de la semana número 6. Bien, nos vemos entonces la próxima semana. Estudien. Adiós.